La hegemonía cultural como fundamento del populismo. Lo que ha sucedido en América Latina es una apropiación social de la democracia, como el espacio propicio para la hegemonía entendida en el sentido de liderazgo intelectual, de liderazgo cultural, de liderazgo ideológico, de liderazgo político. En la discusión cotidiana sobre el fenómeno populista, el papel de la cultura y de las ideas no se trata a fondo. Todos estos factores resultan relevantes, sin duda, pero no son necesariamente de mayor impacto que las creencias que predominan en una sociedad. Expliquemos cómo han operado estas lógicas de hegemonía y el alcance que han tenido en el caso particular del llamado socialismo del siglo XXI. El rol de los intelectuales y la manipulación del lenguaje en el avance del populismo. Una de las armas esenciales del totalitarismo, particularmente del comunista, es la manipulación del lenguaje. El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verdaderas, y el asesinato, respetable, y hasta para dar apariencia de solidez al mero viento. La historia de América Latina, como hemos visto en el capítulo anterior, toda la teoría de la dependencia que arruinó a América Latina durante décadas fue promovida y desarrollada por intelectuales altamente preparados e inteligentes que buscaban posiciones de poder e influencia. Hoy vemos que miles de académicos e intelectuales apoyan a nuestros líderes populistas de vocación totalitaria. Más adelante entraremos en el detalle sobre los fundamentos intelectuales del populismo. Por ahora, lo que debemos dejar claro es que la influencia de los intelectuales y las ideas es decisiva. El porqué de que, en general, los intelectuales prefieran el socialismo se debe en parte a que a la mayoría de ellos no les interesa la verdad, sino imponer su visión del mundo, sea cual sea el costo que otros deban pagar. Así, simplemente, la realidad no interesa a los intelectuales socialistas que quieren ver su proyecto totalitario o estatista consolidado cueste lo que cueste. Así las cosas, las ideas y creencias que surgen desde las esferas intelectuales, especialmente la de los filósofos, y que luego son distribuidas en los medios de comunicación, las universidades y la cultura en general, son un motor del cambio social e institucional insustituible. Después de este análisis, solo cabría preguntarse por cómo le iría a América Latina si en lugar del marxismo el mercantilismo y el socialismo en sus diversas variantes, las ideas que predominaran en la discusión académica y política fueran las de la sociedad libre, el respeto por los derechos de propiedad, la libre competencia, la estabilidad monetaria, la protección de las inversiones nacionales y extranjeras, el respeto por la libertad de expresión, por las libertades políticas, la libertad de emprender, la democracia liberal, la ausencia de privilegios estatales, la apertura comercial, el gobierno limitado y el Estado de Derecho. Gramsci, Pablo Iglesias y el proyecto populista en España. No sería una exageración decir que Gramsci es uno de los intelectuales más influyentes que haya producido el marxismo. Gramsci fue presidente y fundador del Partido Comunista Italiano y escribió sobre una gran variedad de temas. Según Gramsci, la mejor forma de construir un orden socialista no era por la vía revolucionaria violenta que promovían los marxistas-leninistas, sino mediante una gradual y persistente transformación de las diversas instituciones, ideas y valores que predominaban en una sociedad. Son los intelectuales los encargados de construir lo que Gramsci llama hegemonía. Según Gramsci, los seres humanos somos sobre todo espíritu, y nuestra conciencia evoluciona gradualmente hasta que las categorías de representación de la realidad han cambiado lo suficiente como para transformar el orden institucional y social bajo el que vivimos. Para Gramsci, la forma de desbancar el capitalismo y el individualismo es transformando la cultura para cambiar la conciencia. Gramsci pensaba que era fundamental organizar la escuela de acuerdo a principios comunistas. Pues, según Gramsci, existían dos esferas básicas de hegemonía, la sociedad civil, compuesta por clubes, asociaciones voluntarias, iglesias y todo tipo de organizaciones privadas, y la sociedad política, compuesta por las instituciones estatales, como las cortes, las oficinas públicas y todo lo que constituye el Estado. La sociedad civil es aquella que define el tipo de conciencia que predominaría en una sociedad dando forma a la sociedad política, es decir, al Estado y a sus leyes. Es en el espacio del mercado de las ideas donde distintas visiones compiten por la hegemonía. Quien mejor entendiera este punto es Pablo Iglesias. Según Iglesias, Gramsci comprendió que el poder de las clases dominantes no solo se ejerce mediante instrumentos coercitivos o relaciones económicas derivadas del proceso productivo, sino también a través del control del sistema educativo, de la religión y de los medios de comunicación, y que,
Por tanto, la cultura es el terreno crucial de la lucha política. Iglesias es tan transparente respecto a su estrategia que incluso da un ejemplo sobre cómo Podemos utiliza el lenguaje para avanzar en su causa populista, la imposición en el lenguaje político español de la palabra casta para señalar a las élites políticas y económicas es un buen ejemplo de la política hegemónica de Podemos, la política por un nuevo relato de la crisis y por la forma de superarla. Más que ganar las elecciones en el corto plazo, lo que le importa a Iglesias es cambiar el relato político, es decir, consolidar posiciones que hagan avanzar la hegemonía cultural de su proyecto populista. Los padres intelectuales del socialismo del siglo XXI. Aunque Hugo Chávez probablemente comenzó su incursión política sin una ideología definida, no cabe duda de que finalmente su proyecto tuvo un componente ideológico que, si bien no fue del todo coherente, sí fue determinante. El que no haya nada nuevo en el socialismo del siglo XXI se confirma cuando se estudia a otra de las asesoras intelectuales del régimen venezolano que trabajó directamente con Chávez, Marta Arneker. Según Arneker, el colapso de la Unión Soviética había dejado estupefacta a la izquierda mundial que condenaba su falta de democracia, su totalitarismo y su burocracia estatal. Esto es difícil de creer, ya que la misma Arneker y su grupo siguen apoyando abiertamente el régimen totalitario en Cuba y promovieron la llegada de la dictadura venezolana. Arneker recuerda correctamente que Salvador Allende fue el precursor del socialismo del siglo XXI, pues fue el primero en intentar llegar al socialismo marxista por la vía democrática. Un reciente y extraordinario estudio realizado por los venezolanos Antonio Canova, Carlos Leáñez, Giuseppe Graterol, Luis Herrera y Marjuli Mateus Hidalgo, titulado precisamente La neolengua del poder en Venezuela, presenta un escenario tan crudo como clarificador del punto que estamos tratando. En la obra, los autores explican que el régimen chavista ha utilizado de forma planificada la construcción de todo un lenguaje destinado a fomentar el odio, justificar la concentración del poder total, convencer a la población de mentiras flagrantes, engañarla y confundirla. Igualmente influyente en la idea del socialismo del siglo XXI, fue el argentino Norberto Ceresole. Fue un férreo defensor de Perón en Argentina, sino que colaboró con Velasco Alvarado en Perú, apoyó a Salvador Allende en Chile y, luego, a Hugo Chávez en Venezuela. Ceresole, fascista conocido por su negación del Holocausto, fue el encargado, en los inicios, de conceptualizar y consolidar el poder de Chávez y la relación entre el caudillo, las Fuerzas Armadas y el pueblo. Chávez conoció al argentino en un viaje que hizo a Buenos Aires en 1994, tras habérsele otorgado la libertad después de pasar un tiempo en prisión por encabezar el fallido golpe de Estado de 1992. A ello se agrega un nuevo concepto, el de la alianza cívico-militar, que resultó instrumental para consolidar el poder de Chávez sobre las Fuerzas Armadas a fin de hacer irreversible la revolución. En esta misma lógica, diversos cargos públicos pasaron a ser ocupados por militares, tanto en servicio activo como retirados, confirmando la fusión entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. La idea final del programa de Ceresole, que era la superación de la democracia para concentrar el poder en las manos de un caudillo militar, se cumplió finalmente en el caso venezolano. Pasemos ahora a analizar el rol desempeñado por Juan Carlos Monedero en la revolución chavista. Esto es importante porque, como sabemos, Monedero, que trabajó de asesor para Chávez, es uno de los principales ideólogos de Podemos en España. La principal obra del español que debemos analizar para entender el espíritu económico totalitario del populismo de Chávez, es un libro titulado Empresas de Producción Social, Instrumento para el Socialismo del siglo XXI, escrito por Monedero y Ayman El-Troudi, ingeniero y político venezolano. En consecuencia, un sistema capitalista en el que las personas trabajan para obtener un sueldo con el cual comprar mercancías debe ser superado por otro sistema en el que primen las necesidades sociales. Es interesante ver la coincidencia de este programa con lo que planteara Hitler cuando dijo que las necesidades de la sociedad están antes que las necesidades del individuo. Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, esta fue la delirante explicación que dio el propagandista sobre lo que ocurría en Venezuela, donde, literalmente la gente comenzaba a morirse de hambre, mientras el presidente Maduro realizaba una gira por los países OPEP, la oposición lanzaba una operación de vaciamiento de los supermercados y creaba, con un gran apoyo financiero, la penuria de un desabastecimiento extremadamente importante. Se financió a miles de personas para que vaciasen cada día las estanterías de los supermercados, para que esta escasez diese la impresión de que uno de los países más ricos de América Latina, no tenía, curiosamente,
ni siquiera papel higiénico. Eso es exactamente lo que le hicieron a Allende. El británico Alan Bowles, teórico político marxista de cierta notoriedad, Bowles ha hecho un trabajo sistemático de difusión y justificación de la revolución bolivariana fuera de América Latina para esparcirla por el mundo. Según él, si Fidel Castro no había logrado elevar el nivel de vida de las masas del pueblo cubano era por culpa del imperialismo y los grandes monopolios estadounidenses que controlaban la economía cubana. Bowles se quejaba de que Chávez no era lo suficientemente marxista, llegando a aconsejarle, en 2002, que armara a la clase obrera y realizara la expropiación inmediata de la propiedad de los imperialistas y la burguesía venezolana. En 2004, afirmaba que Chávez debía liquidar el orden de propiedad burguesa poniendo fin al capitalismo si no quería arriesgar el fracaso de la revolución. Estatizar empresas como Petróleos de Venezuela, PDVSA, y todas las grandes compañías, fijar los precios y controlar la distribución de la comida y otros productos, nacionalizar la tierra, el transporte y consolidar un monopolio estatal sobre el comercio, entre otras medidas. Como sabemos, buena parte de esa receta económica totalitaria fue aplicada por Chávez con desastrosos efectos. En 2014, Bowles escribió, una cosa le queda clara a todos, 16 años después de su inicio, la revolución bolivariana está en peligro. Las fuerzas contrarrevolucionarias están en las calles, causando disturbios y sembrando el caos, tal y como ya hicieron en 2002. Detrás de las hordas de pequeños burgueses enfurecidos, la oligarquía está tirando de los hilos. Y detrás de la oligarquía se encuentra Washington. A través de la acción directa de los matones armados y las bandas fascistas en las calles, la burguesía está intentando derrocar al gobierno elegido democráticamente. Esa es una de las puntas de la ofensiva capitalista. La burguesía está tratando de derrocar al gobierno electo. Jamás ha existido un solo país en que el socialismo no haya conducido a la dictadura y la miseria. Y, sin embargo, los intelectuales socialistas insisten en que solo si los dejaran intentarlo una vez más, ahora sí que funcionaría su utopía. El socialismo jamás se reconoce el responsable de la miseria y los crímenes cometidos en su nombre. Si tan solo se hiciera bien, por la gente indicada, este sería un éxito, piensa el ideólogo. Sin duda, Rebel tenía razón cuando dijo que el socialismo era una funesta invención del lado oscuro de nuestra inteligencia. Argentina y Chile, lecciones en la lucha por la hegemonía cultural. La lucha por la hegemonía cultural, como hemos dicho, es de máxima importancia para entender por qué América Latina, y en parte Europa, se encuentra en la lamentable situación actual. Por lo mismo, vamos a referirnos a dos casos emblemáticos que vale la pena analizar por su relevancia histórica y simbólica. Chile y Argentina, estos países vecinos lograron convertirse, en épocas distintas y como ningunos otros en la región, en modelos para el mundo. Ambos ofrecen lecciones para toda América Latina e incluso más allá de sus fronteras. Chile es ejemplar porque pasó de estar arruinado en la década de 1970 y de ser un país mediocre las décadas anteriores, a convertirse en un país a puertas del desarrollo y en un referente mundial, respecto a políticas públicas y económicas. Esto ocurrió para, al poco tiempo, volver a caer en recetas populistas con el segundo gobierno de Bachelet. En el caso argentino se dio la misma lógica, pero, como veremos, en una época anterior, de ser un país pobre, pasó a convertirse en uno de los más ricos del mundo, para luego volver al subdesarrollo. Estos son, sin duda, dos de los ejemplos más claros del impacto creador y devastador de las ideas en el desempeño de los países. Comencemos con Argentina. Un excelente artículo de The Economist, titulado La tragedia de Argentina, un siglo de decadencia, presenta un panorama tan interesante como deprimente sobre la historia del país transandino. Argentina creció, en promedio, a tasas del 6% anual, las más altas jamás registradas en la historia del mundo por entonces. Millones de europeos abandonaban sus países para llegar a la tierra prometida de Argentina, a tal punto que, en 1914, la mitad de los habitantes de Buenos Aires eran nacidos en el extranjero. En los rankings de riqueza, Argentina estaba entre los 10 más ricos del mundo, superando a Francia, Alemania e Italia, mientras que su ingreso per cápita alcanzaba el 92% del promedio de los 16 países más ricos del mundo. Y esto no solo se produjo gracias a las exportaciones de bienes primarios. Entre 1900 y 1914, la producción industrial de Argentina se triplicó, alcanzando un nivel de crecimiento industrial similar al de Alemania y Japón. En el periodo 1895-1914 se duplicó el número de empresas industriales, se multiplicó en 3 veces el trabajo en ese sector y se quintuplicó la inversión en el mismo. Todo esto fue acompañado de un progreso social sin precedentes en el país. Si en 1869 entre un 12% y un 15% de la población económicamente activa pertenecía a los sectores medios,
en 1914 la cantidad alcanzaba el 40%. En el mismo periodo, el nivel de analfabetismo se redujo a menos de la mitad. Sin embargo, 100 años después, en 2015, el presidente Mauricio Macri ha llegado al gobierno de una Argentina convertida en desastre económico, con una de las inflaciones más altas del mundo occidental, unos niveles récord de corrupción, un ingreso per cápita que apenas llega al 43% del promedio de los 16 países más ricos, una inseguridad galopante, una pobreza de un 30% y una enorme inestabilidad política. Un dato basta para dimensionar la magnitud de la decadencia argentina. Si en 1850 el país tenía un nivel de riqueza equivalente al 30% de Australia, que posee condiciones naturales similares, en 1914 su nivel de riqueza ya alcanzaba un 70% del de ese país. En pleno siglo XXI, Argentina nuevamente tiene apenas un tercio del nivel de riqueza de Australia, es decir, retrocedió más de un siglo en términos relativos. No es con ironía que The Economist hable de un siglo de decadencia argentina. Afortunadamente, hay esperanza con el nuevo gobierno encabezado por Macri, que puso fin a más de una década de degeneración institucional kirchnerista y debe enfrentar la titánica tarea de reconstruir un país cuyos fundamentos han sido socavados por décadas de peronismo. Argentina abandonó las instituciones liberales que la habían caracterizado en su época de gloria para abrazar instituciones populistas, socialistas y estatistas que terminaron por arruinarla, y no solo económicamente, sino también moralmente. Especialmente tras la Gran Depresión de la década de 1930, y siguiendo una tendencia mundial, Argentina cerró su economía e incrementó dramáticamente el intervencionismo estatal en la misma. Ello fue precedido por un cambio en las ideas dominantes. Vamos ahora al caso de Chile. Un país que parecía haber logrado escapar de la lógica populista latinoamericana, de pronto, se vio inmerso en el mismo tipo de ruinosas políticas y discursos ideológicos que su vecino Argentina. El Chile de hoy, como la Argentina del pasado, llegó a ser el país más rico y avanzado de América Latina según todos los indicadores disponibles en las últimas décadas. Bajo un sistema inspirado, Chile tuvo un periodo de formidable prosperidad. Hasta principios del siglo XX, el país experimentó un proceso de convergencia con los ingresos de Estados Unidos, llegando a ser el 16º país del mundo en cuanto a ingreso per cápita. Todo llegaría a su fin, como en Argentina, tras la Gran Depresión de la década de 1930, que permitió que las doctrinas socialistas, colectivistas y nacionalistas que ya venían al alza tomaran fuerza y desplazaran el liberalismo como corriente de ideas dominante, lo cual llevó al consecuente reemplazo de las instituciones liberales por otras estatistas y populistas. Pero, a diferencia de Argentina, que jamás logró recuperarse, Chile realizó una revolución en las décadas de 1970, 1980 y 1990, en las que regresó a sus orígenes liberales, convirtiéndose en el país más rico, próspero y con la democracia más sólida de América Latina. Según el Premio Nobel de Economía Gary Becker, Chile se convirtió en un modelo para todo el mundo subdesarrollado. Lamentablemente tal fue el éxito de la izquierda chilena en construir una nueva hegemonía y el fracaso de sus adversarios en preservar la credibilidad del sistema liberal, que un grupo de asesores de la presidenta Bachelet, en un libro publicado en 2013 con el título El otro modelo, que ofrecía el marco teórico para terminar con lo que los autores llamaban régimen neoliberal, afirmaron derechamente que hoy se ha abierto un nuevo espacio en la sociedad chilena y una oportunidad para que una nueva hegemonía se afirme. Bachelet y los autores de El otro modelo tenían razón. La hegemonía ideológica en la discusión pública chilena había cambiado desde unas ideas más bien liberales y desde la noción de un Estado subsidiario hacia unas ideas socialistas igualitaristas y proclives a un Estado intervencionista y redistribuidor. Así, en Chile se produjo un cambio completo del sistema tributario, que dejó al país con unos impuestos a las empresas más altos que en Suecia y que destruyó los incentivos al ahorro. También se realizó una reforma educativa que volvió a entregar el control de buena parte de la educación al Estado, se instaló la idea de una asamblea constituyente como en Venezuela, se promovió una reforma laboral para empoderar a los sindicatos y hacerlos en la práctica controladores de las empresas, se analizaron propuestas para volver a estatizar el sistema de pensiones y se plantearon medidas para la confiscación de la cotización privada a la salud, entre muchas otras intervenciones. Como era de esperar, las consecuencias de este nuevo populismo socialista fueron devastadoras, llevando en algo más de un año al país estrella de América Latina a tener los peores resultados económicos en 30 años. La prensa internacional acusó el impacto tempranamente. El Financial Times sostuvo que Chile representaba mejor que ningún país la era de la nueva mediocridad económico, el mismo medio afirmaba que Chile se enfrentaba a un riesgo real de perder su rumbo, y que la historia culparía, mayoritariamente a Bachelet, de haber destruido las posibilidades de desarrollo del país. Bergoglio, el Papa socialista. El fenómeno populista y socialista se ha nutrido en Latinoamérica, como en ninguna otra parte del mundo, del activismo de la Iglesia Católica. Cuando Carlos Rangel sostuvo que la Iglesia Católica tiene más responsabilidad que ningún otro factor en lo que es y en lo que no es la América Latina, no estaba exagerando. Tampoco exageraba cuando afirmó lo siguiente: la Iglesia, tras varios siglos de pánico y desconcierto por el auge del liberalismo capitalista, librepensador y secularizador,
ha tenido la divina sorpresa de darse cuenta de que en el socialismo marxista tiene un aliado táctico precioso en la propagación del mensaje según el cual los mayores enemigos de la salvación del hombre son los mercaderes, y la tarea más urgente, echarlos del templo. La más alta expresión de este anticapitalismo se ha dado con la elección del argentino Mario Bergoglio como sumo pontífice. El Papa Francisco es sin duda un hombre con las mejores intenciones, y ha hecho de la opción por los pobres su pasión de vida. Y si bien se opuso a la teología de la liberación en sus aspectos marxistas, nadie puede discutir que comparte buena parte de la intuición socialista que ésta promovió. Digamos primero, para entender mejor a este hombre, que él pertenece a la orden jesuita. Los jesuitas son conocidos por su dedicación a temas sociales y a la pobreza, así como por sus simpatías hacia movimientos que buscan la refundación del orden social mediante retóricas que alientan la lucha de clases. Además, tales movimientos suelen ser visceralmente anticapitalistas, antiliberales y desconocedores de cuestiones fundamentales de economía. La libertad individual simplemente no existía. Rangel explica que, la actitud de los jesuitas hacia los indígenas era la de adultos encargados de la guarda y custodia de menores permanentes, de niños de quienes no se suponía ni esperaba que llegarían nunca a la edad adulta, a la razón y a la madurez. Como los conocidos populistas latinoamericanos, Francisco parece creer que el capitalismo es causa de buena parte de los males del mundo y un juego de suma cero donde unos ganan lo que otros pierden. Es evidente que el Papa ignora conceptos elementales de economía, así como la historia económica y la evidencia empírica. En esto, debemos decirlo, ha sido sumamente irresponsable, ofreciendo más municiones ideológicas a aquellos que han condenado a su país y a su continente a la miseria, a la inestabilidad y a esa opresión que él mismo denuncia. Pues, cuando el Papa denuncia el capitalismo y sostiene que se basa en una economía impersonal, en realidad, lo que está atacando es la base de la civilización moderna fundada en el principio de división del trabajo y la idea de dignidad como la posibilidad de perseguir libremente fines propios. La pobreza desapareció en Europa occidental gracias al capitalismo. Lo mismo ocurrió para todo Occidente mientras regiones como África, América Latina y los países otrora socialistas quedaron rezagados, aunque, en general, y en las últimas décadas, en dichas regiones se han experimentado progresos importantes producto de su apertura al sistema capitalista. Francisco, entonces, ha entendido todo mal. Estrategia hegemónica del Foro de São Paulo. No podemos terminar este capítulo sin antes referirnos brevemente al famoso Foro de São Paulo, en el que el socialismo del siglo XXI vio su momento gestacional. Auspiciado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en 1990, el encuentro reunió a 48 partidos políticos y organizaciones de izquierda de 14 países de la región. El objetivo era revivir el comunismo. El foro continuó realizándose año tras año, sumando cada vez más participantes y repitiendo siempre las mismas conclusiones, que todo el mal de América Latina se debía al neoliberalismo y al imperialismo estadounidense, que el socialismo debía retornar por la vía democrática y que había que repensarlo para volver a convertirlo en la fuerza hegemónica. Lo alarmante de la historia del Foro de São Paulo es el éxito que ha tenido en el propósito que se fijó en 1990, cuando el socialismo parecía completamente sepultado. Nadie expondría esto de manera más clara que el vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera en la reunión que el foro realizó en 2014. En esa ocasión, García Linera, uno de los cerebros tras el resurgimiento del socialismo en la región, haría reflexiones que es preciso reproducir para entender la esencia del problema aquí tratado. Según él, cuando dio a luz el Foro de São Paulo, el mundo que vivíamos era otro, se había derrumbado frente a nuestros ojos la Unión Soviética, y Reagan y Thatcher triunfaban, por los medios de comunicación, por las universidades, aun por los medios sindicales, todas instancias donde se difundía una ideología planetaria llamada neoliberalismo que comenzaba a cabalgar por el continente y por el mundo de manera aparentemente triunfal. La situación, según la autoridad boliviana, es muy distinta hoy, ya que, gracias al Foro de São Paulo y a las luchas que ha promovido durante 24 años, en América Latina ha surgido de manera genérica un modelo posneoliberal, que ha hecho que, hablar de neoliberalismo en América Latina cada vez se asemeja más a hablar de un parque jurásico. Linera concluyó: hace 15 años, el neoliberalismo era la Biblia, hoy, el neoliberalismo es un arcaísmo que lo estamos botando al basurero de la historia, de donde nunca debía haber salido. No se puede dudar de que, más allá del exagerado triunfalismo de García Linera, tiene razón cuando dice que el socialismo ha vuelto a convertirse en una moda en América Latina y que, en ese sentido, la hoja de ruta que trazó el Foro de São Paulo, tan pronto cayó la Unión Soviética, resultó un éxito. La calle y los movimientos sociales han sido parte importante en el avance socialista, dice García Linera. Pero el fundamento ideológico es lo esencial, un componente histórico conquistado en estos 14 años es la construcción dificultosa, pero ascendente, de un nuevo cuerpo de ideas, de un nuevo sentido común movilizador. No olvidemos, compañeros, que la política es fundamentalmente la lucha por la dirección de las ideas dirigentes, de las ideas movilizadoras de una sociedad y del Estado. Lo mismo deben hacer aquellos que quieren ver a América Latina libre de las miserias que engendran el populismo y el socialismo, pues, a pesar de las señales esperanzadoras que han surgido,
Sin una filosofía y un sentido común movilizador alternativo no será posible derrotar el populismo y las diversas corrientes hostiles a la democracia liberal. Ahora bien, esa filosofía o cuerpo de ideas alternativa debiera ser, creemos, un republicanismo liberal del siglo XXI que plantee una hoja de ruta totalmente opuesta a la ideología colectivista y autoritaria del populismo socialista.